Buenos días, iglesia, sean todos bienvenidos una vez más. Qué bueno que estás en casa, qué bueno que estás con tu familia y me da mucho gusto saludarlos a todos. Y bueno, vamos a empezar nuestro tiempo de alabanza y adoración. Vamos a poner este momento en manos del Señor, pedirle que pueda descender a tu casa, que pueda estar en medio de tu alabanza y de tu adoración. Igual si tú tienes a tus chiquitos ahí cerquitas, pues también vamos a ponerles el ejemplo, vamos a enseñarles a adorar. Y bueno, vamos a comenzar entregándole este momento al Señor. Espíritu de Dios, desciende en cada uno de los hogares de mis hermanos. Padre Celestial, haz lo que tú quieras hacer a través del momento de alabanza, a través del momento de adoración, a través de la persona que va a compartir la palabra en unos momentos. Señor Jesús, toma tú el control de nuestras vidas, Padre. Danos la fe y la confianza para saber que tú tienes todo en control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estás listo? Vamos a ponernos un ratito a danzar. Haz espacio ahí en tu casa, mueve los sillones, mueve las sillas, mueve las mesas y vamos a danzarle al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. ¿Estás listo? Jehová delante de su pueblo va para guiarnos con su espíritu. Roca mía, castillo fuerte, eres mi libertador. Como una nube y fuego para alumbrar el camino. No se apartará, nos librará del enemigo. Cantaré, venceré, porque el gozo de Dios mi fuerza es. Cantaré, danzaré, porque el gozo de Dios mi fuerza es. Mi fuerza es. Una vez más, vamos. Jehová delante de su pueblo va para guiarnos con su espíritu. Roca mía, castillo fuerte, eres mi libertador. Como una nube de fuego para alumbrar el camino. No se apartará, nos librarás del enemigo. Cantaré, venceré, porque el gozo de Dios mi fuerza es. Cantaré, danzaré, porque el gozo de Dios mi fuerza es. Mi fuerza es. Eres escudo a mi alrededor y yo soy más que vencedor. Eres escudo a mi alrededor y yo soy más que vencedor. Eres escudo a mi alrededor y yo soy más que vencedor. Eres escudo a mi alrededor y yo soy más que vencedor. Cantaré, venceré, porque el gozo de Dios mi fuerza es. Cantaré, danzaré, porque el gozo de Dios mi fuerza es. Mi fuerza es. Mi fuerza es. Y en tu lugar y en tu casa puedes dar un fuerte grito de júbilo delante del Señor.
Vamos a continuar alabando al Señor. ¿Estás listo? Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida desde allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida desde allí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, de tu mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí, Jesús. Tú me has dado vida, tú me has dado salvación. Agradecerte, Señor. Mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él.
millares, mi amado es el más bello entre millares, millares, mi amado es el más bello entre millares, millares. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto. Preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto. Mi amado es el más bello entre millares, millares. Mi amado es el más bello entre millares, millares. Mi amado es el más bello entre millares, millares. Yeshua. 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 Jesús, nombre sin igual. Yeshua, nombre sin igual. Rey Salvador. Rey Salvador. Rey Salvador.
Dispón tu corazón, iglesia, para escuchar la palabra. Permite que el Espíritu Santo hable a tu espíritu y que podamos aprender, que podamos ser dóciles en nuestro corazón para aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Muy buenos días. Les damos gracias a Dios porque una vez más nos acompaña en este día domingo, en el cual estaremos viendo una parábola más de esta serie de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy veremos la parábola de el gran médico. Esto lo vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 2, verso 13 al 17. Dice la escritura de esta manera: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte las gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de ser instruidos a través de tu palabra. Pedimos que cada uno de los oyentes dispongamos nuestro corazón y con un espíritu de mansedumbre decidimos recibir tu palabra en este día, creyendo que será viva y eficaz en cada uno de nosotros y que nos ayudará a discernir los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Queremos ponernos en tus manos, ya que tú eres el gran médico y el gran maestro. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, ya dimos lectura a nuestro pasaje que nos ilustra esta enseñanza. Pero antes de ello es importante recordar qué es una parábola. Es una historia corta diseñada para enseñarnos un valor moral o una verdad espiritual basada en hechos reales. Recuerda que cada parábola de Jesús nos enseñaba doctrina. ¿Qué es la doctrina? Recuerda que es la ley moral de Dios, sus pensamientos, o lo podemos resumir en esta frase: como le gusta que se hagan las cosas al Señor. También esta parábola nos vuelve a citar un grupo de personas que participan en ella, aparte de los protagonistas. Vemos que hay publicanos, hay pecadores, hay fariseos y hay escribas. Y cada uno de estos grupos tenían una función dentro de la misma sociedad judía. Los publicanos, recuerda que eran los judíos encargados de cobrar los impuestos al servicio del gobierno romano. Y por supuesto, sus conciudadanos, pues no les agradaba que alguien del mismo pueblo estuviera al servicio de aquellos que los tenían oprimidos. Bueno, los pecadores nos habla que era gente de mala fama. Y ahorita vamos a ver algunos puntos más con respecto a estos dos grupos. También vemos que nos habla de los fariseos. Estos eran hombres celosos y observadores de la ley. También el Señor Jesús habló de ellos que eran personas hipócritas y que fingían una moral, sentimientos o creencias religiosas que no tenían. Solamente su tarea era observar quién era el que no
hacía las cosas como ellos consideraban que se tenía que hacer para juzgar, criticar, condenar y descalificar. Y los escribas, quienes eran los intérpretes, los maestros de la ley, eran miembros del Sanedrín, que era la asamblea o corte suprema, conformada por 70 miembros, más el sacerdote en turno, que administraban justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada para los judíos. Muy bien, repetimos que hay este grupo de 4 personas, pero también vemos en el relato que nos dice la Escritura en el verso 13 que el Señor Jesús volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. En el verso 14 dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. No solamente es un relato, sino se nos está hablando de un hombre que era conocido en su linaje porque menciona que era hijo de Alfeo. Además, este Leví se hallaba ¿dónde? Sentado, laborando, recogiendo, recolectando ¿qué? Los tributos públicos o los impuestos como recaudador. Pero es muy extraño que en cuanto Jesús lo ve y le llama, él se levanta y deja todo. Esto tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. También nos dice que en el verso 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Cómo fue que llegó a la casa de Leví? Pues bueno, lo vemos de un verso a otro verso que se hallan ya en la casa de Leví y que además no solamente era Leví y los discípulos de Jesús que habían llegado a la casa de Leví, sino lo habían seguido muchos, dice la Escritura, publicanos y pecadores, muchos cobradores de impuestos y además pecadores. Te quiero decir que para los judíos, la gente que era pecadora era aquella que conocía la ley. Y la gente pecadora que conocía la ley, con consentimiento y conocimiento de causa, decidían no obedecer. ¿A quién? A Dios. Por eso era considerada gente de mala fama, gente pecadora, ¿verdad? Que había transgredido la ley. Verso 16 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? No era, en el verso 17 nos va a mostrar que no era la reprensión para ellos, hablando de los publicanos y pecadores, sino era una enseñanza para quién, para sus discípulos y para los fariseos y los escribas. Los escribas, conocedores de la ley, maestros de la ley, pues se creían que eran los únicos justos. Igualmente los fariseos, al juzgar, al criticar, al descalificar, aquellos que creían que no vivían conforme a la ley, el Señor les dice: bueno, ustedes se sienten justos, yo no he venido por ustedes, sino por todos aquellos que necesitan del médico, del gran médico. Muy bien, vamos a continuar con esta porción de la Escritura. Ya lo habíamos mencionado, Jesús sale de su casa y se dirige al mar, pero en el trayecto se encuentra ¿quién? A Leví trabajando y le llama. Repetimos, Leví estaba sentado en el banco de los tributos públicos, cobrando y recogiendo los impuestos. Aquí hay algo muy importante. Leví era una coyuntura, ¿sí? Fue alguien que sirvió no solamente para ser rescatado de su vana manera de vivir,
en lo que él descansaba, en lo que él creía tener identidad, porque al final de cuentas había perdido, podríamos decir entre comillas, su identidad, porque ahora le servía a aquellos que oprimían al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Qué significa Leví? El que une a los suyos. ¿Te puedes imaginar esa carga en Leví de tratar de ir alivianando o haciendo menos la carga de la opresión del imperio romano sobre el pueblo judío? También nos dice que esta tiene una enseñanza, este pasaje. Jesús siempre nos va a llamar cuando nos encontramos tan ocupados en hacer lo que consideramos que nos da valor o identidad. Pero yo más bien veo en este pequeño relato la necesidad de sanar su corazón en Leví. Él aparentemente estaba haciendo en ese momento lo que le gustaba, lo que le daba identidad, lo que le daba valor, pero más bien estaba esperando el llamado de el Señor. ¿Para qué? Para reconfortar su alma, para sanar sus emociones, para sanar su corazón, para sanar su espíritu. Y yo creo que en este tiempo hay mucha gente que está esperando que Dios les llame. Hace años escuché de un pastor que nos decía que el Señor en su tiempo, que es el Kairos, viene y se aparece en el tiempo del hombre, que es el Cronos, y hace un vértice para alcanzarnos. Posiblemente hoy que estás escuchando esta porción de la Escritura, tú recuerdas que en el tiempo pasado, si es que no has decidido caminar con el Señor, si es que no has permitido que el gran médico sane tu corazón, vas a recordar que ha habido ocasiones en tu vida que el Señor de una u otra manera ha enviado a gente. ¿A qué? A llamarte, a rescatarte de tu vana manera de vivir. Esto me recuerda que en mi juventud, yo tenía alrededor de 17 años, y una prima hermana de mi abuelita se desapareció por cerca de un año de la convivencia entre familia, y cuando la volvimos a ver, ella era otra mujer juntamente con sus hijas. Había sido transformada y yo tuve la curiosidad y le pregunté qué había sucedido en su vida y me dijo que había conocido a Jesús, el Cristo, el Dios verdadero, y que había perdonado todos sus pecados y que había sanado su corazón, no solamente el de ella, sino de sus hijas. Y ahora estaba alegre, estaba en paz, tenía fe, tenía esperanza. Y recuerdo que una de sus hijas me dice: por cierto, te quiero invitar. Dentro de 2 meses me voy a casar con un hombre que conocí en la iglesia. El Señor me ha bendecido con un compañero de vida. En ese momento yo la escuché y a la invitación que me hicieron solamente dije, como muchos otros más han llegado a decir: ok, dame la dirección, dime el día y la hora y yo voy a estar ahí. ¿Y qué crees que pasó? No me volví a parar ahí porque también no quería más contacto con ellos. Renuncié a ese llamado, a ese tiempo en el cual el Señor me había estado acercando o había estado buscando a través de personas para sanar mi corazón. Bueno, no quiero alargarme con la historia, pero te quiero decir que pasaron 16 años para que yo decidiera permitir que Dios viniera en la persona del gran médico, su Hijo Jesucristo, a sanar mi corazón, a sanar mi espíritu, a sanar mis recuerdos, a sanar mis emociones. Y hoy te traigo este mensaje, porque no es mío, es el mensaje de Dios para ti. Esta es la gran oportunidad que habías estado esperando. Esta es la oportunidad en la cual tu alma había estado clamando. No pierdas esta oportunidad de permitir que el gran médico sane todo tu ser. Continuamos. Recuerda que Jesús solo le dice a Leví: sígueme. ¿Qué hizo Leví? Levantándose, lo siguió.
Y eso es lo que quiere el Señor para ti en este tiempo. Hoy que escuchas esta palabra, el Señor te está diciendo, sígueme. Y tú te tienes que levantar de lo que estás haciendo y caminar con el Señor. ¿Te puedes imaginar este hombre que siendo cobrador de impuestos, y vamos a ver más adelante unos versos en los cuales ya había, no solamente en este pasaje, en otros pasajes de los evangelios, hallamos citas o versos en los cuales ya había habido este acercamiento con los publicanos y los pecadores de ese tiempo, y ellos pudieron estar atentos a ese mensaje, porque su espíritu, su alma clamaba por libertad, clamaba por sanidad. Y estos pequeños versos, 13, 14, 15, 16, 17, 5 versos de esta porción de la Escritura nos hablan de qué tan fácil puede ser que tú y yo seamos sanados. ¿Qué impide que vengamos al gran médico? Solamente nosotros. El pensar que no es nuestro tiempo. El pensar que puedo seguir viviendo como lo he hecho hasta el día de hoy. Pero te quiero recordar que en esta porción de la Escritura le está llamando el Señor a quienes, aquellos que conocían la ley. Y muchos de los que hoy estamos escuchando este mensaje, conocemos la ley y posiblemente estás viviendo una condición de publicano o pecador. Continuamos. Nos dice que Jesús sentado a la mesa en la casa de Leví con muchos publicanos y pecadores, y los discípulos y Jesús, ¿a qué se tuvo que enfrentar? A la crítica, al juicio y la descalificación ¿de quién? De los que creían conocer la ley, de los que instruían al pueblo, como eran los escribas, y de aquellos que creían que no había nadie más como ellos, que eran ¿quién? Los fariseos. Para eso te voy a pedir que me acompañes y vamos a leer en la Biblia de traducción del lenguaje actual, Lucas capítulo 13, verso 12 y 13. Pongamos atención en el texto y dice así: vinieron también unos cobradores de impuestos y le preguntaron a Juan: Maestro, ¿qué podemos hacer para salvarnos? Verso 13, Juan les contestó: no le cobren a la gente más dinero del que debe pagar. ¿Por qué Juan el Bautista en su predicación y llamando al pueblo al arrepentimiento, y cuando se acercan, ¿quiénes? Los publicanos, y le preguntan ¿cómo pueden ser salvos? ¿Qué le responde él? Miren, ya no le cobren a la gente más dinero de lo que deben de pagar. ¿Qué hacían estos publicanos? Abusaban de su cargo y le sacaban impuestos y recargos e intereses al pueblo para que pudieran estar al corriente en sus impuestos para con el gobierno romano. Pero ¿qué les dice él? Miren, ya no le cobren a la gente más dinero del que deben pagar. Y entonces van a estar haciendo lo que deben de hacer conforme a la voluntad del Padre. También leemos en el capítulo 21 de Mateo, versos 31 y 32. Aquí habla de la historia de los dos hijos. ¿Quiénes eran estos dos hijos? A estos dos hijos, a uno de ellos el padre lo manda a trabajar a sus tierras y le dice: no voy a ir, y si va. Y luego le dice a otro de sus hijos que vaya a trabajar a sus tierras, y el hijo le dice: sí voy, pero no fue. Entonces, como se hallaban ahí los fariseos, ¿verdad? Porque continuamente andaban tras de Jesús, ¿para qué? Para estarlo criticando, juzgando y descalificándolo. Igual los escribas, les pregunta el Señor: a ver, ustedes que saben todo con respecto a la ley y la religión, díganme quién de estos dos muchachos se hizo la voluntad del Padre. Y ya responden: el primero, el que dijo que no iba a ir y fue. Y el que dijo que iba a ir y no fue, ese no hizo la voluntad del Padre. Entonces, verso 31 nos dice, y lo vamos a leer, dice: ¿cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron: el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo: les aseguro que la gente de mala fama. ¿Quién es la gente de mala fama? Los pecadores, como los cobradores de impuestos. ¿Quiénes son los cobradores de impuestos? Los publicanos y las prostitutas entrarán al reino de Dios antes que ustedes.
Qué golpe tan fuerte a su religión, a su creencia, que no había nadie más como ellos para recibir o ser salvos, recibir el reino o ser salvos. Pero ¿qué les dice Jesús? Los hombres pecadores, los de mala fama, los hombres publicanos, los que cobran de más de impuestos al pueblo, y las prostitutas, ellas entrarán al reino de los cielos antes que ustedes. ¿Por qué motivo? Porque escucharon el mensaje de arrepentimiento y vieron la oportunidad de que el gran médico sanara su corazón, sanara su espíritu y sanara su alma, y obedecieron. Mas los que conocían la ley, mas los que se creían mejores que los demás, ¿qué hacían? Solamente escuchaban y olvidaban poner en práctica lo que Dios les hablaba. Vayamos a Lucas capítulo 18, verso 11, también de la Biblia de Traducción del Lenguaje Actual. Nos dice aquí, en esta porción de la Escritura, habla de la oración del fariseo y el publicano. En el verso 11 dice: puesto de pie el fariseo, oraba así. Posiblemente esto te va a traer a la memoria o a tu mente muchos fariseos, muchos que oran de esta manera, y dice que el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este, ¿qué? Cobrador de impuestos. ¿Quién era el cobrador de impuestos? Un publicano que no quería levantar su mirada y solamente en su corazón le decía al Señor: sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Qué está buscando el Señor en ti y en mí? Que hay un corazón arrepentido. Hay un deseo de querer caminar conforme a la voluntad de Dios. Nunca es tarde para permitir que el gran médico sane tu corazón. Hoy es el día para que tú permitas que el gran médico sane tu corazón. Muy bien, Jesús el gran médico, el verso 17 ya lo leímos. Y traté de investigar qué significaba médico. Pues muchos de nosotros hoy en la actualidad sabemos quién es un médico, aquel que atiende a los enfermos. Pero la palabra o la definición de médico significa el que se preocupa de. Es muy diferente. Porque hay veces que los médicos, si no tienes con qué pagar, pues tendrán mucha preocupación, pero no te van a atender. Mas, sin embargo, el gran médico tiene la preocupación por sanarte, porque sabe que eso que está mal en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, te puede afectar y te puede dañar y te puede cobrar una factura muy cara. En este caso sería ¿qué? La vida eterna. Muy bien, ¿qué más significa médico? El que tiene a alguien a su cuidado. Mira, si tú le permites al Señor que trabaje en tu persona, la obra que Él inicia la va a concluir en ti hasta perfeccionarla. También nos dice que es la persona capaz de dar ayuda. Mira, no hay nadie sobre la tierra que te pueda proporcionar la ayuda que tú requieres y que conoce y sabe lo que tú necesitas, porque conoce lo más profundo de tu corazón, más que el gran médico. Si tú ves la historia y recordamos la historia, ¿cómo se hallaba Leví? Cobrando, trabajando, teniendo en su tiempo todo lo que él deseaba. Pero en cuanto vio a Jesús, se dio cuenta que había algo que él necesitaba: el perdón de sus pecados, la vida eterna. Y eso solamente el gran médico se lo podía dar a través de proporcionarle la salvación. Muy bien, recuerda que hay personas que aparentan éxito, bienestar, pero su corazón está destrozado. Muchos vivían, estamos hablando de este momento, y pasaban por momentos de crisis o con su corazón destrozado, abatidos, aún antes de esta pandemia. Pero esta crisis ha sacado a relucir todo lo que había. Por eso estamos viendo que en estos días se está aumentando la violencia en los hogares. Estamos viendo que mujeres siguen muriendo, niños siguen siendo abandonados. Aún hay matrimonios deshechos. Algunos
hemos hallado una modalidad que tienen o están viviendo un divorcio domiciliario. ¿Cómo es esto? Que siguen viviendo como pareja, pero ya no son matrimonio. Cada quien hace lo que mejor les conviene. Entonces te quiero decir que hoy el gran médico quiere llegar a lo más profundo de tu corazón y sanar para que tú tengas la manera de solucionar y resolver todo aquello que te ha afectado, no solamente por algunos días, sino ya años en tu vida, y aún habiendo conocido o siendo conocedor de la ley. Porque los publicanos y los pecadores conocían la ley. Tú, yo, no podemos ser un pecador si desconocemos qué es lo que no le gusta a Dios. Pero conociendo lo que no le gusta, entonces nos damos cuenta que hemos pecado. Hemos transgredido la voluntad de Dios. Un ejemplo más lo hallamos en 2 de Crónicas capítulo 16, verso 12 y 13. En la Nueva Traducción Viviente nos dice que en aquel tiempo, dice, en el año 39 de su reinado, Asa, el rey Asa, contrajo una enfermedad grave en los pies. En este tiempo hay enfermedades graves que pueden llevar a la gente ¿a qué? A morir físicamente. Y hasta en algunos casos morir espiritualmente, porque recuerda que hay vida después de la muerte física. Dice, a pesar de lo grave que era su enfermedad, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. ¿Cuándo empezó con la enfermedad? En el año 39 de su reinado. Y él murió en el año 41, 2 años después. Tuvo oportunidad durante esos 2 años de buscar la ayuda de Dios, el gran médico. Pero ¿sabes qué hizo? Buscó la ayuda de todos, o todo ser humano, menos la del gran médico, el Señor. Hoy en día estamos viviendo así con gente que tienen enfermedades crónicas. Y por más que les hemos dicho, tú lo que necesitas es a Jesús en tu corazón, es importante que permitas que Él empiece a trabajar en tu vida, porque de otra manera vas a morir. Vas a morir. Y no se refiere el vas a morir hablando de la muerte física, sino la muerte espiritual. Porque Jesús vino para darnos vida eterna. Muy bien. De esta manera concluimos con nuestro mensaje de este día, porque estamos viviendo el tiempo de los enfermos, y no físicos, sino espirituales. Pero muchos duermen y no se dan cuenta de que el Señor los está llamando. El gran médico los está llamando para sanarlos. Recuerda que el Señor está llamando a los pecadores, a los enfermos, no a los sanos, no a los justos. Ahora, a lo mejor te puedes hacer esta pregunta: ¿y quién es un pecador? Un pecador es el hombre o la mujer que ofende a Dios por haber hecho u omitido una actitud que lo llevó o lo alejó de la voluntad de Dios, con plena advertencia y con total consentimiento. Recuerda que el pecador no es por ignorancia, sino con conocimiento de causa, hace lo que no le gusta a Dios. Si tú eres esa persona, hoy quiero invitarte a que te arrepientas. Y ahí en el lugar donde te hallas, repitas conmigo estas palabras, porque el gran médico quiere sanar todo tu ser. Permite que Él haga la obra en tu vida completa, con excelencia, que la concluya, pero Él no lo puede hacer sin que tú se lo permitas, porque Él es un caballero y como tal no va a hacer nada contra tu voluntad. Si tú has decidido pedirle perdón hoy al Señor, reconociendo que has pecado y que necesitas arrepentimiento y que necesitas sanidad del gran médico y que necesitas salvación, repite conmigo: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que he pecado y que mi pecado me ha apartado de tu presencia. Creo en mi corazón que es Jesucristo tu Hijo, el gran médico, murió por mí en la cruz y que su sangre derramada en la cruz me limpia de todo pecado. Hoy recibo tu perdón, gran médico. Y también reconozco que una vez que moriste y fuiste sepultado, resucitaste al tercer día
Y hoy que estás sentado a la derecha del Padre, te reconozco como mi único y suficiente Salvador para mi vida. Señor Jesucristo, toma el timón de mi vida a partir de ahora y sana todo mi ser, como mejor lo sabes hacer tú. Amén. Muy bien, pues quedamos despedidos, que Dios les bendiga y los esperamos para nuestra próxima lección el próximo domingo. Hasta pronto.